Bueno, bienvenidas, bienvenidos, un gustazo. Antes de reconocer sus voces y aprender sus enunciaciones y la manera en que se conjuran a sí mismas y a sí mismos nombrándose, eh, bueno, una advertencia logística y luego una disposición. Y luego les cuento la estrategia. La idea de estos 3 días es un poco irrumpir la discusión con respecto a qué podríamos nombrar o pensar como artes vivas. Ya verán que yo voy a tener, Fran y Giselle acotarán, tengo una posición un poco crítica desde adentro, pero como diría Donna Haraway, hay que hablar amorosamente de lo que uno ama, amorosamente de lo que se ama, y pues las artes vivas es lo que se ama. Pero cuando se ama, también se ama entendiendo todas sus complicaciones y todas sus contradicciones. Y desde allí es que vamos a hablar. Hay un montón de textos que están puestos en el Drive, no es que se los tengan que leer, solamente es el disfrute de compartir el PDF y el tráfico de PDFs que tal vez, aunque es un mecanismo de un algoritmo profundamente desigual, es un artefacto que de alguna manera nos da acceso a ciertas voces y pensamientos y miradas que se hacen urgentes para nuestro presente. Y ahí yo quiero agradecer públicamente a Paulina y a TIC por haberme acercado de una manera subterránea e insurrecta a María Galindo en las últimas semanas, que he podido aprender de ella y quiero pensar y sentir con ella desde un lugar bastardo. Quiero reconocer ese lugar. Yo en muchas ocasiones he dicho que mi interpelación y mi discusión de las artes vivas nace de un lugar de aquel que no ha participado en la maestría de artes vivas, ha participado desde la complicidad y ha amado a aquellos que viven y hacen ese programa de estudios y esas artes, y también desde la conspiración de algunas amigas, colegas y cercanos que desde México están produciendo su propia versión de las artes vivas. En ese sentido, soy el interpelador de las artes vivas que Heidi Rosa Derhalden nunca quisieron tener. En ese sentido, soy el hijo bastardo que nunca quisieron tener. El hijo no legítimo, el hijo no nombrado, el hijo no autorizado, pero ese que chingo un montón, pues por ahí va la cosa. En ese sentido, la manera en que voy a plantear, voy a retomar y voy a replantear algunas de las propuestas de sentido que se fueron propuestas en la sesión pasada para llevarlos a un territorio completamente nuevo. Nuevo no porque sea nuevo, sino porque quiero quejarles en el cuerpo estos 3 días una serie de preguntas, de rasgos y de afectos que les permitan a ustedes construir sus proyectos de vida por medio de sus proyectos de creación. Y aunque la palabra proyecto es una palabra neoliberal, lastimosamente llegó para quedarse y ahora es un artefacto que usamos como el antibiótico. Nos toca hacer proyectos y en términos de proyecto podemos también agenciarnos la vitalidad. Pero ¿cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son esas contradicciones? Ese sería como el principal statement. Bueno, comenzamos como digamos con la discusión más nerdita. Bueno, yo voy a hacer un ejercicio que consiste en hacer nerdo o nombrar nerdamente. Nerdo, me gusta la categoría de nerdo porque es una categoría despectiva que se puede ser utilizada para activar cierto tipo de compromisos con cierta densidad de pensamiento que a mí me parecen muy necesarios. Pero además lo que me interesa de la palabra nerdo es que no necesariamente es académico céntrico y no necesariamente quiere asumir que todo el pensamiento sucede en este sistema de validación y de indicadores y de regulación de productos que es la academia contemporánea, sino que más bien es como un ejercicio de pensar densamente porque vale la pena. Y ahí te vamos a poner una cita de Donna Haraway. Lo que quiero un poco es que pensemos densamente. Yo creo que el tiempo se nos fue y la idea es trabajar 4 momentos, 4 estructuras. Una estructura que vamos a llamar artes de vivir en un planeta herido. Otra estructura que es pandemia y COVID. Otra estructura que es políticas de la materialización. Y todo eso nos va a llevar a lo que es más importante, que lo vamos a trabajar el sábado, que son lo que yo he llamado artes de los cuidados o artes vivas para los cuidados. Si les parece bien, voy a presentar un PowerPoint que luego van a recibir ustedes, así que no se angustien por tomar nota. Algunas cosas voy a pasarlas muy rápido, solo por el hecho de no quedarnos aquí y tener por lo menos unos 25 minutos de discusión, que creo que es lo más valioso.
Si nos corremos un poquito, unos minutos, poquitos de las 6, les pido por favor su comprensión. Si se tienen que retirar, no se preocupen, va a estar grabado. Pero pues sí les pido su comprensión si nos movemos un poco de las 6, porque, bueno, en Bogotá y en México son las 5 de la tarde en este momento. Ahorita olvido qué horas son en La Paz, disculpen. Pero si nos corremos un poquito más, les pido su consideración, o si necesitan salir, pues no se preocupen, no se angustien. Ok. Dicho esto, pues les comparto en general algunas ideas. Bueno, aquí está, les presento a Camille. Ella es mi vecina, vive cerca al lado mío, fue pintada al lado de mi casa, cerca de mi casa, y claramente es una chica feminista, anarcoecológica, tentacular, haraguayana, y se llama Camille. Pues le puse Camille porque reverbera este texto de Donna Haraway, Las historias de Camille, que está en el libro de Stay with the Trouble, Quedarse con el problema, que Mariela, creo que lo dije bien esta vez, Mariela Richmond, ya había socializado con algunas y algunos de ustedes en el conversatorio, en el charlatorio, qué hermoso nombre, charlatorio. Yo tal vez lo que voy a hacer es decir exactamente lo mismo que Mariela, voy a trabajar las mismas referencias que Mariela, voy a pensar las mismas cosas que Mariela, solo que voy a plantear un panorama de citación, de referencialidad académica, que nos ayuda de alguna manera a construir artefactos mucho más versátiles. Pero lo que más interesante para mí ahorita es que trabajemos desde las fuerzas de lo tentacular. Lo tentacular como tentación, como tentáculo, como tentativa, tanteo, tacto y prueba. Quiero insistir en la relación entre lo tentacular y el tacto. Por eso el ejercicio de ahorita, el ejercicio del tacto, de la propiocepción, nos despliega, como lo identifica el filólogo David Loria Araujo, nos devela hacia un camino que nos pone una serie de imperativos y una serie de relaciones. Y además que tentáculo y tacto están asociados a prueba, a tanteo y a tentativa. Nunca son resultados del todo completos o eficaces. Son momentos del proceso. Eso se acerca a la propuesta de Donna Haraway en Stay with the Trouble, en Quedarse con el problema, que vale la pena contar otras historias y vale la pena producir nuevos relatos. Y otro de los statements que yo compartiría con ustedes, nuestra chamba es imaginar y producir nuevas historias, producir nuevas consecuencias, producir nuevas relaciones, producir nuevos acontecimientos. Acontecimientos que ya están allí, pero que no han sido nombrados, ni vistos, ni sentipensados de las maneras en las cuales cada una y cada uno de ustedes podría proponerlo. Pero cada una de esas maneras tiene una genealogía, tiene un legado. Por eso, como propone Donna Haraway, siguiendo a Marilyn Stratton, importa que nos interesa pensar de otras maneras, pero importa qué historias contamos para contar otras historias. O sea, importa qué palabras, qué términos, qué genealogías, qué referencias de artistas, qué metodologías estamos recuperando, que ya están allí, pero que las estamos articulando para hacer aquello que nos importa. Así que importa tanto lo que nos importa, como importa la genealogía, la historia, la crónica, la memoria, de qué estamos articulando y por qué para llegar a aquello que nos importa. Eso creo que es muy importante y por eso soy obstinado y bastardo a la hora de objetar el término de artes vivas. Importante, ya lo hablamos con Sueli, que si ya lo hemos estado hablando, pero esto es en palabras de Sueli, si un trabajo, si un motor, como plantea Camila, o yo lo llamo a veces artefacto, tiene la capacidad sensible de hacernos vulnerables, tiene la posibilidad de atravesar los cuerpos y generar, esta frase es importante, generar las compensaciones necesarias en nuestras vidas. Esto es muy importante. La creación es un acto de vitalidad. Y voy a proponer que es un acto de vitalidad que surge de la posibilidad de encargarse de los enfrentamientos. Pero también a veces hay que objetar, y yo a veces soy muy willfulness, porque importa. Willfulness es un término para hablar de aquellos que tenemos excesiva voluntad para objetar. Somos aquellos que objetamos demasiado. Somos aquellos que no vamos a soportar un chiste machista, somos aquellos que no vamos a soportar la neutralización de las voces de pueblos originarios. Mejor dicho, hay muchas cosas por las cuales y muchas situaciones en las cuales objetar. Y a veces sí somos aguafiestas, pero que seamos aguafiestas
Significa que como dice Sarah Hadmed, estamos interviniendo en el camino de la felicidad, pero la felicidad de aquellos que ya tienen prestigiosa o hegemónicamente construida su enunciación y su vida, y asume que su vida debe funcionar de esa manera. Entonces, objetar, ser un aguafiestas, es estorbar el goce de aquellas y aquellos que han definido cómo es que debería hacerse lo vivible. Y importa también, esto es un cuarto referente, también de Sueli Rolnik, importa activar la memoria, la experiencia. Perdón, yo voy a cambiarlo a este formato. ¿Lo siguen viendo bien? Es que no veo el chat. Sí, lo pongo en... Ok. Entonces, importa la activación de la memoria y la experiencia, o sea, hay que recordar, hay que reactivar en la memoria de nuestros cuerpos, como fue este pequeño ejercicio que hicimos hace unos minutos, cómo activa ciertos legados y ciertas preguntas que yo los voy a llamar el imperativo ético o lo voy a llamar zona de contacto. Cuando uno atiende a la memoria de su experiencia, atiende a aquello que le toca, atiende a una zona de contacto, donde tu cuerpo se conecta con algo más fuerte y más grande, incluso más viejo, más vieja que tú misma, que tú mismo. Y esa conexión a la hora de intensificarse, a la hora de ser latente, a la hora de imprincarse anacrónicamente, está pidiéndonos algo. Y eso se llama vulnerabilidad y eso se llama imperativo ético. Hay que reaccionar a ello. Ya voy a volver a eso. Entonces, si uno quiere reconstruir una nueva historia de las artes vivas, deliberadamente voy a ser antifrancés, aunque voy a citar a Deleuze y a Guattari porque me caen bien, pero voy a hablar de una genealogía que no es el postestructuralismo, una genealogía que no es la Academia Filosófica Francesa, que no es Roland Barthes, que no es Bataille, que no es Foucault, que no es Guattari, que no es Deleuze, que no son estos grandes hombres del pensamiento crítico, que muchos aportes importantes hicieron, sino que me voy a deslocar para pensar con otras referencias, para importar de otras maneras. Y para eso implica repensar el término vitalidad. Las artes vivas, y eso es algo que yo amo de las artes vivas, se han concentrado en la vitalidad de los materiales. Adriana hablaba hace unas semanas en el encuentro que tuvo con ustedes, hablaba de que la materia, o sea, que la materia es el propio cuerpo, la propia voz, y las materialidades son aquello con los cuales se trabaja, el archivo, los objetos, los registros fotográficos. Yo quiero intervenir esa definición que amorosamente propuso Adriana Urrea, porque quiero proponer otra propuesta de materialidad. Las materias, independientemente que los vea un artista o no, independientemente que los articule un biólogo, un físico, un químico, o un arquitecto o un ingeniero, ya son vitalidad misma. Son vitalidad porque vamos a entender que lo vivo, o aquello que tiene potencialidad de vitalidad, tiene una relación bastante compleja, atiborrada y sumamente interesante, que gracias a mi colega Adriana Salazar hemos estado pensando, bueno, yo la articulé en esta ecuación, es anímico, eléctrico, matérico, semiótica. O sea, tiene energías anímicas, tiene energía eléctrica, tiene constitución material y tiene semiosis. No podemos separar las cosas de sus significantes ni de su memoria, que se producen en ritmos, que son proactivos o reactivos. Pensemos, por ejemplo, en las aguas, que es lo que a Adriana y a mí nomás nos ha interesado. Por eso están las aguas puestas ahí moradito. Las aguas son artefactos de vitalidad porque producen por su propia constitución vitálica, permiten generar ensamblajes que generan consecuencias de vida en otros cuerpos y en otras materialidades. Incluso la tierra fértil sería lo mismo, los virus como el COVID sería lo mismo, las cianobacterias como los trematolitos que hay en Cuatro Ciénegas hacen lo mismo, la nanotecnología, pero también los poemas, pero también los algoritmos, pero también los ensayos académicos, pero también las obras de arte, ¿sí? Tienen la capacidad de condensar posibilidades de ensamblaje anímico, eléctrico, metérico, semióticas. O sea, pueden hacer cosas, tienen capacidad de hacer cosas. Entonces voy a definir como vivo, como todo aquello que tiene capacidad de ejecución de mundos, de producción de consecuencias, de generar y prosperar vidas de maneras
muy complejas y a veces incluso contradictorias entre sí. Porque voy a pensar, utilizando un término que me parece muy bonito, que es el quorum sensing, que es un término de la biología molecular y de la física cuántica, que aquello que es vital es aquello que produce intensidad de vida. ¿Sí? Entonces, fíjense, estoy cambiando la definición de materia o de materiales para las artes vivas. No son referencialidades para mí, son compromisos de vitalidad. Cuando uno siente el llamado de un objeto, cuando uno siente el llamado de un territorio, cuando uno siente el llamado de un archivo, cuando uno siente el llamado de una fotografía, está reaccionando a una intensidad gencial que te está reclamando que la dispongas movimiento, que la pongas en movimiento, que reacciones a su movimiento. Bueno, podríamos volver a esto más adelante. Lo que implica entonces, y aquí viene como el meollo del asunto, para la siguiente objeción a la propuesta, es que yo les propongo y me sitúo en un territorio de proponerles un paso, o sea, pasar de la atención al deseo a la atención a la vulnerabilidad. Como les decía hace unos minutos, todas y todos tenemos orientación. ¿El deseo qué es? Orientación. Somos esta energía, somos esta situación de vitalidad que se orienta. El deseo es ese mapa político, subjetivo, que también se administra económicamente, no crean, por eso es que compramos en supermercados y compramos cosas de marca, compramos incluso productos orgánicos porque es la nueva onda, no cuando, siempre han estado allí. Esa orientación del deseo, o sea, lo que hace el deseo es orientar la vitalidad y llevar la vitalidad a que suceda, se desarrolle y se complazca y que se despliegue. Lo que siento yo es que la categoría deseo tiene un problema muy complicado. Y es un problema que tiene que ver con la sociología política de nuestros cuerpos. Y es que orientarse hacia el deseo es profundamente autocomplaciente. ¿Sí? O sea, si uno se orienta al deseo, uno justifica la orientación, justifica la ejecución, justifica la creación, justifica el performance, justifica la acción, porque hay algo que complacer, hay algo que solucionarte, hay algo del cual satisfacerte. Y aquí entramos en un problema muy complicado. ¿Quién de nosotras y de nosotros tiene las infraestructuras económicas, el espacio laboral, los recursos económicos, los salarios, las cámaras, los teatros, las becas, para poder complacer nuestro deseo? ¿Sí? Para hacer lo que el deseo nos despliega. Por otro lado, asumiéndome bastardo, al bastardo de las artes vivas, propongo pensar desde la vulnerabilidad, de esos motores que nos hablaba Camila hace unos minutos. Porque la vulnerabilidad tiene otra serie de procesos que también habitan el deseo, pero que habitan de manera diferente. Por ejemplo, en la vulnerabilidad habita la intuición. Uno se sabe vulnerable y uno no logra saber el por qué. No hay un discurso, no hay una razón, no hay una explicación, no hay un argumento que te diga por qué te estás sintiendo como te sientes. Tu cuerpo, tu estar en el mundo, logra ser verosímil una serie de identificaciones de otras vitalidades que te pueden estar afectando y que te ponen en una circunstancia de crisis y de peligro y que las logras reconocer. Eso se llama intuición. No logras explicar, incluso a veces no logras verbalizar esa sensación, pero esa sensación habita en tu cuerpo, es sabiduría, es intuición. La vulnerabilidad necesita y se despliega gracias a la intuición. Y vamos a decirlo abierta y francamente, si las mujeres históricamente, como sujetos históricas, no hubiesen explorado en la circunstancia de peligro que el patriarcado y el colonialismo las ha puesto sistemáticamente, si ellas no hubiesen explorado la intuición, hoy no podríamos hablar de violencia sexual y de violencia de género. Es esa capacidad de sentir que hay algo que no está permitiendo que la vida se despliegue gozosa, placentera y justamente. Esa intuición que ha tardado muchos años, muchas décadas, muchas generaciones de mujeres para poder reconocer que aquello que es incómodo es por algo que no debería ser. Y que luego con la misma historia de estar encargándose del problema, hace más o menos 30 años articulamos el concepto violencia sexual, sexual harassment, más o menos de la década de los 70, casi 40 años. Y desde entonces
ese se ha vuelto un término que permite desplegar esa intuición. Claro, que esa intuición es contradictoria, que cada caso hay que pensarlo, que cada caso es difícil de asimilar, sí. Pero lo que quiero decir es que si trabajamos desde la vulnerabilidad, estamos trabajando desde el llamado del imperativo ético. Bueno, voy a ir un poquito más rápido para pensar eso. Eso implica, a mi modo de ver, una nueva política de materialización. No estamos hablando de inspiración. Las artes que estamos discutiendo junto con Mariela y con las chicas y con ustedes no son artes de la inspiración. Son artes de ser responsables con lo que los materiales nos están pidiendo con respecto a sus propias vidas. Y nosotros somos su vehículo. ¿Por qué somos su vehículo? Porque lo intuimos, porque nuestros cuerpos son aprehensibles a ellos. Implica otra política a la utilidad. Eso de decir es que soy artista, entonces no me corresponde, yo solo expreso. Eso tiene una historia que voy a nombrar, que voy a llamar privilegio. Excusarse de encargarte de las consecuencias de tu obra se llama privilegio. Solo ciertas personas en lugares de privilegio pueden excusarse de las consecuencias de sus trabajos. Santiago Sierra, por ejemplo, en el arte contemporáneo. Y eso implica otra política de los cuidados. Eso implica desarrollar e implicar que cuidado no es susceptibilidad o trabajar de manera en que el cual no se hiera la susceptibilidad, sino cuidado implica hacerse cargo de que las vitalidades prosperen. La nuestra propia también incluida, pero la vitalidad de aquello que nos llama prospere. Y prosperar es contradictorio, es difícil y precario. Y bueno, a eso vamos. Hasta aquí rápido una pregunta, chicas, muy rápido. Me gasté unos minutos en la introducción, voy a ir un poco más eficaz. No sé, Mil. Bueno, muy rápido. Fantástico, fantástico. Quiero plantear esto en un ejemplo, en un libro que seguro Fran y Gisela me van a odiar con lo que voy a decir, pero les amo también. Es Angélica Lidl. Angélica Lidl con Casa de la Fuerza. Casa de la Fuerza es una pieza muy potente, una escritura autobiográfica de Angélica Lidl sobre su experiencia de violencia de género, y por eso decía lo que comentaba hace unos minutos con respecto a la intuición histórica de las mujeres, cosa del cual yo solo puedo aprender porque no soy mujer y no me he socializado mujer y no estoy en proceso de transición sexogenérica. Lo que estoy diciendo es lo que mis amigas y mis colegas me enseñan. Y si alguno de ustedes quiere objetarlo, tiene todo el derecho de hacerlo, porque estaría explicando algo que más bien ustedes mejor me lo pueden decir a mí, de lo que yo lo puedo verbalizar. El asunto es que Angélica Lidl produce esta obra autobiográfica y luego ella va a Pachuca, of course, con Teatro Línea de Sombra, y hace un ejercicio en el seminario Transversales, donde se le suman queridas colegas de Ciudad Juárez, como Perla Bonilla, Cintia Aguirre, se me olvida alguien más, María Sánchez, perdón. Estas tres de Danza Arena se suman a Angélica Lidl, empiezan a trabajar Casa de la Fuerza, ellas se suman a la obra Casa de la Fuerza, y viene un detonante, que es como una intuición que este grupo de mujeres articula, que son las cruces rosas sobre la violencia, como contramonumentos y señalamientos a la violencia de género de las mujeres, sobre las mujeres, que construye un conjunto muy singular de criminales. Y bueno, esa situación es interpelada dentro de la obra. Quiero aclarar que lo que voy a objetar no es Angélica Lidl y no es el trabajo de Danza Arena en la obra La Casa de la Fuerza. Lo que voy a objetar es la lectura que José Sánchez hace en un muy lamentable libro llamado Ética y Representación, hace sobre la Casa de la Fuerza. Además, porque lo llama ética del cuidado. Lo que plantea Sánchez es que lo que hizo Lidl es encargarse, voy a leer la cita, dice, comienza desde aquí, lo hizo muchos kilómetros de algunos años en distancia, proyectando el cuidado que aquellas mujeres nunca recibieron sobre las personas que lo acompañan en escena para la representación. Más abajo dice, y esta es la frase tal vez más complicada de esta cita, el cuidado disuelve las máscaras sociales, se realiza como una relación de cuerpos diferentes que se reconoce en la igualdad del sufrimiento. El cuidado suspende momentáneamente las identidades y las distancias físicas, opera al nivel del afecto. No hay activista feminista, no hay reflexión sobre los trabajos reproductivos que no asuma que si bien el cuidado tiene una dimensión afectiva,
Ariel Hochschild lo analizó de una manera muy sucinta, pero también Joan Tronto. El asunto es que el cuidado no es un asunto voluntarioso, no es un asunto que sucede sin la presencia de aquella y aquel que va a ser cuidada o cuidado. Entonces, asumir una distancia geográfica, asumir una distancia temporal, asumir que lo que se hizo fue cuidar las energías o las memorias del sufrimiento de las mujeres, es todo aquello que no es cuidar. Lo llama Sánchez cuidar simbólicamente. Y ahí es donde está el problema. Porque lo que está haciendo es llamando por cuidado algo que nunca se ejecuta como cuidado. Donde las familiares, el grupo de víctimas, el grupo de mujeres que luchan por justicia, nunca fueron ni siquiera nombradas, nunca fueron interpeladas, nunca fueron consultadas si querían o no participar o ser nombradas en el trabajo de Angélica Lidl. Angélica Lidl puede trabajar con los materiales que ella considere, ciertamente que sí, pero esos materiales tienen vida propia. Y ella no puede estar hablando de esos materiales sin hacerse cargo de la vida misma de esos materiales. Entonces aquí tenemos un problema. Este ensayo de José Sánchez, en un texto urgente llamado Ética del Cuidado, lo que es una justificación de que un artista pueda trabajar desde Europa y hablar desde Europa sobre el dolor de las mujeres latinas, lo que es un problema profundamente grave. ¿Qué sucede? Que la excusa, si ustedes leen el texto de Sánchez, la excusa es el régimen espectatorial, es el teatro. Es porque se hizo para el teatro. Y aquí, acompañándonos de las discusiones propias de la semiótica teatral, aquí habría que preguntarnos cuál es el lugar sociopolítico, cuál es la pertinencia ética del espectáculo. No estoy diciendo que el espectáculo haya que anularlo. El espectáculo importa por algo, pero importa por qué, para quién, en qué sentido. Este régimen espectatorial, situar el régimen de la mirada, cómo participa de procesos mucho más complejos y mucho más grandes, como el de la justicia a los feminicidios en México y en Ciudad Juárez, cómo participa el espectáculo de ello, cuál es la responsabilidad, cuál es la corresponsabilidad del espectáculo cuando hace presente fantasmagóricamente algo que está citando, pero que no se está encargando del todo de nombrar con justa consecuencia. Como diría Sarah Hadmet, la teórica inglesa, bueno, australiana, pakistaní, que vive en Inglaterra, esto hay que trabajarlo con cuidado. Handle with care, manéjese con cuidado, porque la discusión es bastante álgida. Plantea Hadmet que ser cuidadoso no se trata de volverse bueno o agradable. Las personas que ejercen cuidado como un ideal de ego a menudo actúan de manera bastante descuidada para proteger la buena imagen de sí mismos. Cuidar no se trata de dejar que un objeto se vaya, sino aferrarse al objeto, dejándose a uno llevar por este, entregándose a algo que no es uno mismo. Aquí, en Promises of Happiness, en Promesa de la Felicidad, que ya está traducido al español, esta traducción es mía, lo que está interviniendo Hadmet, lo que está objetando Hadmet, es que cuando un artista se justifica de que su obra, de que su responsabilidad es con su obra, lo que está haciendo es cuidando la buena imagen de sí mismo. No está cuidando lo que esta obra o este obrar en el mundo está haciendo más allá de su voluntad. Y eso es algo que como artistas en nuestro presente pandémico y nuestro presente violento y colonial no podemos seguir sosteniendo. Y en eso sí yo soy enfático. Las obras no se tratan de lo que queramos expresar. Las obras se tratan de la manera en que posibilitamos desde la poética, desde la estética, desde lo sensible, desde lo simbólico, las vitalidades. Y esas vitalidades son contradictorias. Y vamos a salir trasquiladas y trasquilados. ¿Y van a ser complicados? Sí. ¿Y nos va a costar el hígado? Sí. Pero por algo reaccionamos al imperativo ético. Muy rápido, para objetar un poco el modelo de mapa teatro, que conversando con varias amigas después de haber escuchado los audios de YouTube, encontramos que en la conversación que plantea Adriana y Rolf, pensando nunca se sitúan, proponen un proyecto intelectual como si fuese el único proyecto posible
y sobre todo son, aunque es un discurso estimulante, ¿para qué que sí que es estimulante? Es profundamente etéreo y tiene una actitud esquiva a la responsabilidad frente a los problemas. Y lo justifica todo como el deseo de un artista en buscar su creación. Eso se llama privilegio. Y el privilegio solo se produce, hay que una palabra reiterativa en toda la discusión fue modos de producción. Los modos de producción de ese privilegio son solo posibles en condiciones de diferenciación de clase. O sea, quien tenga dinero para endeudarse, para pagar su proceso, quien pueda pagar la maestría, quien pueda, o sea, quien tenga las condiciones de deuda o las condiciones de gasto para poder sostener eso, ya sea porque lo tiene como condición material de su existencia, porque tiene ese dinero, o ya sea porque negocia con instituciones públicas o con instituciones privadas que le adjudiquen esos recursos por el buen nombre de su creación. Lo que más me parece conflictivo, y lo puse aquí de una manera muy enfática, es que en esta manera de hablar del deseo y hablar de los modos de producción es una manera esquiva para hablar de que realmente no tenemos condiciones todas y todos para hacer grandes obras de arte. Lo que tenemos es para poder lidiar con nuestras propias experiencias y nuestras propias comunidades. Lo que me parece más complicado es que en ese discurso lo que se devela, lo que se oculta, es que se usufructúa o se instrumenta las materiales vivas para hacer, ellos dicen que son gestos, pero siguen hablando, pero seguirán siendo obras de arte, porque el mundo es más grande o sea, el mundo del arte es más grande que un discurso. O sea, para seguir haciendo obras de arte, diciendo que son procesos metafóricos, ambiguos y expresivos, que se encargan de lo vivo en tanto su arte para fundar un legado propio. El problema aquí es que se sigue sosteniendo la autoría. La autoría nunca se cuestiona. Y la voluntad de forma del autor es incuestionable. Y todo aquello que un autor haga es incuestionable, no le podemos objetar. Eso es una narrativa redentora, porque ¿quién puede ser autor? ¿Quién puede tener la autoridad sobre su obra? Muy pocas personas. Y esas pocas personas controlan el mercado simbólico de visibilidad del trabajo artístico. Por otro lado, viene la pregunta de las consecuencias. ¿Qué tienen los artistas o qué tiene el lugar de trabajo artístico que puede excusarse de las consecuencias, de las implicaciones o de los problemas de su trabajo? Hacer una obra de arte, hacer un gesto, excusa a los artistas de las implicaciones vitales de lo que engendra, representa y sucede con las personas y entidades animadas, apeladas y convocadas. ¿Qué condiciones éticas, políticas y sociales ponen al límite la licencia artística? ¿De qué podemos y de qué no podemos? Eso es una pregunta muy, muy, muy urgente. Además, porque cuando trabajamos desde la voluntad de forma, cuando trabajamos desde el deseo, seguimos sistemáticamente invisibilizando las labores de reproducción. Seguimos invisibilizando que hay otras gentes que están haciendo otras chambas para el sostenimiento de aquellos que tengan el tiempo para poder crear. Y esto es grave. Y esto es muy, muy grave. O sea, el prestigio, el tiempo para la diplomacia y la gestión de tu obra solo es posible si tu vitalidad está siendo sostenida por las chambas de muchas otras personas que lo están haciendo para ti. Y eso es algo que se invisibiliza cuando se individualiza la creación. Cuando la creación es aquello que yo hago mi gesto, cuando individualizo la creación, estoy ignorando el conglomerado social y contradictorio que sostiene la oportunidad de que yo pueda crear. ¿Qué es lo que se está invisibilizando? Los trabajos de reproducción de la vida, como lo llamaría Silvia Federici, que hacen que yo pueda hacer esa creación y no otras personas. Eso es una discusión muy grave. Frente a ello, yo propondría otra genealogía de las artes vivas. Otra genealogía que también carga contradicciones muy fuertes y que vale la pena pensar. Por ejemplo, en el año 68, en el Torquato Di Tella, Roberto Jacobi presenta un texto y una máquina mimeográfica que se llamaba Mensaje al Di Tella.
La foto que ustedes están viendo es una versión del año 2011 de la exposición que curó Ana Longoni para el Reina Sofía. Lo que me parece más interesante de esto es el manifiesto. Propone desde el año 68, que esto es otra genealogía no francesa, sino es otra genealogía más latinoamericana. Dice Roberto Jacobi en el año 68, el futuro del arte se liga no a la creación de obras o diríamos gestos, sino la definición de nuevos conceptos de vida. Y el artista se convierte en el propagandista, diríamos en el gestor hoy en día, o en el promotor hoy en día, de esos conceptos. El arte no tiene ninguna importancia. Es la vida la que cuenta. Es la historia de estos años que vienen. Es la creación de la obra colectiva más gigantesca de la historia. La conquista de la tierra, de la libertad por el hombre. Si me permiten, yo voy a objetarle a Jacobi y quisiera borrar la última línea. La conquista de la tierra y la libertad del hombre se llama explotación de la naturaleza, se llama colonialismo y de algunas maneras también se llama capitalismo. Entonces, quiero borrar la última línea porque no estamos conquistando nada. Conquistar es una práctica colonial. Lo que estamos, ahí se le fue un giro que valdría la pena pensar porque Jacobi se le fue ese giro, pero lo importante es esta idea. Estamos produciendo conceptos de vida. Y acompañada de Isabel Stengers, acompañada de Silvia Federici, pero también acompañada también de Tiki y de Paulina, vamos a llamar a eso hechizos. Nuestra chamba es producir nuevos hechizos de vida, nuevos conjuros de vida, nuevas declaraciones de vitalidad. El problema es que nuestras chambas se instrumentalizan. Entonces el Estado quiere de nosotros, la universidad quiere de nosotros, el mercado quiere de nosotros. Y además pues toca cumplir porque pues de ahí es donde pagamos el salario, donde pagamos la casa y pagamos la creencia de nuestras hijas y nuestros hijos, pagamos la salud. Pero yo siento que a veces el problema de la instrumentalización del arte es un falso problema. No se preocupen por copiar, este PDF lo van a tener. ¿Por qué? Porque me voy a referir a esta última idea. El problema no es usar el arte. No es que el arte sea usado, el arte es usado por las bienales, el arte es usado por el mercado, el arte es usado por el prestigio, el arte es usado por la historia del arte, el arte es usado por los museos cuando coleccionan, el arte es usado por los coleccionistas privados cuando compran, el arte se cuelga en las salas para ser decorado, para que decore, el arte se usa. El problema no es el uso del arte, el problema es qué dirección, qué sentido, qué régimen, qué valoración y qué captura vamos a comprometer cuando permitimos ciertos usos sobre otros. Esta idea de que el arte es autónomo y que es inútil es solamente útil para los que viven de la inutilidad. Hay que decirlo francamente. Aquí que dice, mi arte es inútil, es porque tiene condiciones de producción y de salario que le permite producir sensibilidades, producir artefactos que participan de la utilidad de las bienales, de la utilidad de los museos, de la utilidad de las colecciones, de la utilidad de las universidades. O sea, que no está dirigido hacia otras utilidades y de hecho no quiere ser usado por otras comunidades. Pero si uno piensa un signo como el no más violencia, no más agresión, este signo surge como un proyecto artístico que desarrolla el colectivo Acciones de Arte en la Argentina, en el Chile, perdón, en el año 79, y que eso empezó a ser usado por todo el mundo y hoy es un artefacto de vitalidad importantísimo. Entonces el problema no es el uso, el problema es qué usos se quieren y qué usos no se quieren. Bueno, me va a saltar este asunto de la economía cultural y voy a llegar aquí. Eso implica que seamos sumamente críticas y críticos a algo que yo he llamado extractivismos sensibles. Y esto es muy caro y muy importante en Bolivia. Si pensamos en el Potosí, si pensamos en los extractivismos, o sea, esta discusión que se ha planteado de que ha planteado sobre todo el feminismo comunitario campesino, tanto en Chile, como en Centroamérica, como en Colombia, como en Perú, como en Ecuador, como en Bolivia, también algunas referencias he tenido, de que la explotación de los territorios está asociada a la explotación de los cuerpos de las mujeres.
Y que esa explotación la llamamos extractivismo, que es destruir la capacidad de vitalidad de ese territorio para producir productos que luego pasan al mercado internacional. Eso, y también pasa con la mano de obra de las personas y también pasa con el cuerpo de las mujeres. También habría que pensar ciertos extractivismos de la memoria, ciertos extractivismos sensibles, ciertos extractivismos de los relatos, ciertos extractivismos de la representación. Y de hecho, voy a decirlo abiertamente, Mapa Teatro tiene una obra que yo instalé en México en el año 2014, donde hablaba de la coca. Y yo siempre me preguntaba cuando instalábamos esa obra, ¿con qué autoridad puede uno hablar de la experiencia de un elemento simbólico, político, ritual, orgánico, ecológico tan importante como la coca, cuando uno ni siquiera vive en una cultura de la coca y no entiende las consecuencias de hacer presente la discusión sobre la coca? O sea, es exactamente lo mismo. Llego, me inspiro, tomo materiales, tomo fotos, tomo videos y me voy a mi estudio, manufacturo mi obra y la vendo en el mercado internacional. O la pongo en el mercado internacional. ¿Cuál es la ética de esa representación? ¿Qué hay que plantear? Potenciar política y éticamente hablando que las vidas vivan y mueran en sus propios términos, en este caso la coca, es también decir que se expresan en sus propios términos. Yo no puedo hablar de la coca si yo no me habilito, si no me hago corresponsable de la coca, que en sus propios términos, no en los del artista, producen significados y afectos, y que esto vale para entidades vivas como animadas, o sea, ecológicas, hasta una roca. Yo le tengo que preguntar a una roca qué está pensando en su destino. Y eso es un trabajo de intuición. ¿Implica bloquearse? No. Implica trabajar con éticas muchísimo más complicadas que las de la autoría, el emprendimiento laboral o la buena voluntad. Implica asumir que lo que se hace no basta y que no está absuelto de contradicciones. Y hay que hacerse cargo de las consecuencias en la medida en que nuestros cuerpos puedan. Y eso está bien. Nuestros cuerpos pueden lo que pueden, aunque estén bien orientados. No lo tienen por qué poder todo. Un cuerpo puede lo que puede y allí importa conocerse como cuerpo, personal y colectivo. Y como cuerpo es que nos encargamos y como cuerpo es que nos animamos. Esto me parece que es un statement muy importante. Me voy a saltar. Bueno, hay unas nuevas reflexiones sobre la utilidad del arte. Yo confío en esta biblioteca de Tania Bruguera, pero lo voy a dejar para otro lado porque creo que ya vamos a cerrar. Muy rápido, necesitamos nuevos embrujos, necesitamos nuevas artes vivas, necesitamos nuevos términos para hablar de las artes vivas, necesitamos nuevos agarres, como lo propone Amador Fernández Sabater. Algunos embrujos o algunos términos que nos ayudan a discutir orientaciones son estos que yo aquí enlisto. Social practice, estética relacional, arte política, crítica institucional. Esto es un abrevadero de términos y de prácticas con historia. Y estas historias importan. Importa conocer las historias de las artes, importa conocer las historias de la cultura, importa conocer las historias de las comunidades, porque desde ahí es que surgen los embrujos. ¿Sí? Porque queremos producir prácticas artísticas comunales, como formas de organización que produzcan lazos, que sean situadas, que sean históricas, que sean contextuales, que sean micropolíticas, que sean afectivas, que sean simpoyéticas, que sean éticas, que sean sabrosas, que sean divertidas, que sean pertinentes. Ahora bien, mucha discusión sobre si las artes son simbólicas es una discusión que me parece un falso problema. Lo simbólico también desempeña cosas en el mundo. Los gestos hacen cosas en el mundo e importa cuidarlos. Es por eso que muy rápido yo también pienso desde las sirenas. Pero mis sirenas no son una excusa, no son un texto que aprendí en la escuela, no es una mitología canónica. Las sirenas con las cuales yo hablo son sirenas muy materiales y muy concretas que me tocan a mí. Yo vivo en Michoacán, vivo en Morelia, trabajo en la ENES Morelia, gracias a Ana Isabel Moreno y a Berenice Granados, a Chantal Garduño y a Isabel Israde, conocí que el lago de Siragüen, que es un lago comprometido, que es un lago que se está secando, es un lago que se está contaminando, ese lago es una sirena.
Y entonces esta sirena me está llamando y me está interpelando y me está pidiendo que haga algo por ella, que no sea irresponsable con los usos de mis aguas, con los usos de mis desechos, con los usos de mis espacios y mis recursos, porque lo que yo hago como sujeto político, ya no como artista, afecta a la sirena, y la sirena canta y la sirena grita. Y otra sirena es otra querida amiga, Lía García, la novia sirena, que es otra sirena que ha usado el canto, que ha usado la voz para exigir y cuestionar el tipo particular de percepción que tenemos en la vida acerca de los cuerpos de las personas trans. Lía es una persona trans que ha tenido que vivir la disociación de verse y construirse como mujer, pero sonar y tener una voz que se reconoce como masculinizada. Y esa tensión es un imperativo ético que nos debe comprometer. No lo sé en Bolivia, pero México es el segundo país con más transfeminicidios en el mundo. El primero es Brasil, el tercero es Colombia. Los gritos desesperados de Lía Sirena son gritos que nos deben comprometer hacia un tipo particular de imperativo ético y de llamado que no es mi inspiración, sino es mi compromiso con esas vitalidades, las vitalidades del lago y las vitalidades de Lía misma. Eso implica trabajos artísticos súper colectivizantes que se producen en diferentes tipos de relaciones y que producen relaciones. Me voy a ir más rápido porque ya voy a acabar. Hace unos años, queriendo nombrar de qué hubieran sido estas prácticas, producimos este pulpo, este tentáculo, esta tentación, esta tentativa, esta prueba con algunas colegas en la ENES Morelia. Como les decía a las chicas hace unos minutos, este pulpito tan divino que yo amo mucho, que para mí es un conjuro, para mí es un hechizo, para mí es unas artes de vivir en un planeta dañino, mucho más que las artes vivas, que tienen un conjunto de términos y de adjetivos y de propuestas y de promesas y de incitaciones para crear acciones artísticas. Este pulpito es vintage, aunque tiene el año 2019, fue su última actualización. El pulpito es vintage porque si escuchamos a Mariela hablando de su metáfora sobre el jengibre, si escuchamos a la Red Miche en Oaxaca hablando de las estéticas colectivas de la tierra, si escuchamos a las comunidades hablando de investigaciones, acciones participativas de base, pues esos términos todavía no están en este pulpo. Y estos términos importan, y esos términos están haciéndonos decir cosas. ¿Qué nos hacen decir? Pues que estamos trabajando en zonas de contacto, que estamos en contacto con los mundos que nos tocan y que nos toca sentir pensar lo que nos toca. ¿Sí? Como plantearía Donna Haraway, el conocimiento situado no es decir yo soy mujer, heterosexual, o yo soy hombre, homosexual, migrante, viviendo en México, por eso digo. No, eso es otra cosa, eso no es situarse. Situarse, o el conocimiento situado, o las artes situadas que les estoy proponiendo, son artes que se hacen cargo de lo que tu cuerpo siente, de lo que tu cuerpo toca. Y las siente y piensa, las reflexiona, las amasa, las considera, reacciona y respira con ellas. Porque aquello que nos toca, nos toca. Aquello que nos toca es un imperativo ético. Y eso implica lo que Donna Haraway, bueno, Haraway, pero también Anna Tsing, María Puig de la Bella Casa, Isabel Stenger y un montón de feministas súper increíbles, han propuesto como el responsibility. Es un término en inglés que yo traduzco como la capacidad de respuesta o la capacidad de hacerse cargo. En otras palabras, habilitarse para. Si uno siente, si uno toca, como mi amiga Tania Solomonov en este trabajo tan divino sobre las abejas meliponas en Mérida, Yucatán, si uno siente el llamado, si uno siente la interpelación, si uno tiene que hacerse cargo de esa intuición, de ese llamado, uno se tiene que hacer cargo de un mundo. Uno no se encarga de una obra o de un gesto. Uno se está articulando con un mundo que está desapareciendo, un mundo que está muriendo, no dignamente. Morir, claro que pasa. Hay que morir con dignidad, no morir de las injusticias como se muere. Las abejas meliponas están desapareciendo. Las abejas meliponas ya no van a dejar de existir. Y eso implica para Tania, esto lo discutimos mucho con ella, habilitarse
ella como coreógrafa, como artista somática, como persona que viene del trabajo del cuerpo, habilitarse para ella implicaba hacerse una pregunta fundamental, tanto poética como ética. En tanto artista somática, ¿qué es lo que yo puedo? ¿Cuál es la habilidad que pongo en juego ante la necesidad de hacerme cargo de la abeja melipona? Bueno, y les voy a dejar ahí la promesa porque les voy a mostrar más imágenes del trabajo de Tania mañana y pasado mañana para que un poco vean cómo ella reaccionó. ¿Podemos objetar? Sí. ¿Puede que no nos guste del todo? También. ¿Puede que nos encante? También. Y cerraría diciendo, para ya tener una discusión entre nosotras, que vale mucho la pena construir artes vivas en, para y por mundos destrozados. Como un link que el TIC les va a acompañar, les va a compartir, diría Donna Haraway, vivir en planetas dañinos. Y ahí lo que estábamos haciendo Donna Haraway y yo es parafraseando las palabras de Anat Singh. Lo que está diciendo ella es que necesitamos artes muchísimo más complicadas. Bueno, eso era lo que les quería compartir hoy. Espero que estén en shock. Les cedo la palabra. Tomémonos unos minutos más allá de la hora para que la discusión no quede entrecortada. Mañana vamos a hablar del COVID, así que no se preocupen, llegaremos a ello. ¿Qué piensan? Pueden objetarme, pueden decirme que estoy meando fuera del tiesto, dicen en Colombia. Eso también es sano. ¿Qué proponen? Uy, pues muchísimas gracias, David, por todas tus palabras. Por este dolor que sentimos. Sí, muy fuerte Sí, también. Es muy movilizador, mucho, bastante. a ver, yo no estoy proponiendo un modelo. Yo no estoy diciéndoles cuál es el arte por venir y cómo es que hagan ustedes arte, ni cómo es que lo narren. Yo lo que estoy tratando de verbalizar es una serie de imperativos, de circunstancias, de estrategias y discusiones que no podemos seguir ignorando del quehacer artístico. Entonces, digamos que abandono el término artes vivas y prefiero preguntarme por cualquier práctica artística que quiera hacerse responsable, responsibility, de los mundos y de las vidas a los cuales se ensambla, de los cuales se quiere hacer cargo, y de los cuales quiere nombrar. Claro que hay artistas que no quieren hacer eso. Claro que sí, hay artistas que quieren hacer obras muy bellas, y seguramente son muy bellas, que se coleccionen, se cuelguen en los museos y en las galerías y en las colecciones y en las casas privadas. Claro que sí, está muy bien. A mí ese arte no me interesa. ¿Ese arte existe y es legítimo? Sí. Ese arte a mí no me interesa. Pero Dale. Dale, dale. sí, pero más allá de todo, y yo ahora sí voy a balbucear, como les gusta a las chicas, esta propuesta de balbuceo que así me cuesta porque tenemos un montón de información como súper estructurada en nuestras prácticas, pero ahora sí creo que lo que podría hacer es un balbuceo, ¿no? Que me genera un malestar, un lugar súper extraño de incomodidad en no entender del todo esta separación que hacemos entre entender, tratar de mirar desde fuera o como observadores de la realidad, sintiéndonos como separados de la naturaleza, ¿no? Sintiéndonos como separados de que incluso, porque, perdón, un paréntesis grande, para esta charla nos habían pedido ver este video con Sueli Ronick, que Ajá. habías tenido hace Sí. poquito, y esta cosa de la vida, de lo vivo, ¿no? Y también de un equilibrio de la vida que podría ser este virus también que equilibra alguna cosa que ha estado en desequilibrio un tiempo y ahora se está equilibrando con un virus, que es jodido de decir porque ha matado un montón de gente que también es cercana,
y hay afectos, y etcétera, y es difícil decir que está bien. Está bien que haya un COVID, está bien que haya un COVID que haya matado un montón de gente, ¿no? Para equilibrar una cosa de la vida, de lo vivo. Es difícil, pero bueno, en ese sentido, digamos, también es difícil separarse artísticamente y pensar la vida y lo vivo desde este campo de las artes, ¿no? Ahora mismo tengo millones de incomodidades desde este espacio que compartimos y que agradezco porque me genera incomodidades. Y digo, vamos a ver, ¿qué nos gobierna más allá de todos nuestros condicionamientos culturales, artísticos, ¿no? O sea, será también que hay una fuerza natural, de naturaleza, que nos hace pensar cómo equilibrar, cómo redirigir, cómo recrear nuevas formas de equilibrar la vida, lo vivo. Y bueno, ese es mi balbuceo. Estoy súper perdida. No tengo mucho más concreto que decir, Hermoso. pero sí. Está hermoso, está hermoso. Está hermoso que estés perdida, está hermoso que estés incómoda, porque los dos afectos, que también son emociones, también son emocionales, se viven emocionalmente, pueden ser, usando tus palabras, motores de nuevas imaginaciones. Yeah. Entonces, pensar que tenemos que pasar desde la aceptación, desde la validación, desde el convencimiento, no, también tenemos que a veces pasar por el afecto reactivo. Y el afecto reactivo es algo que no sabemos muy bien elaborar porque no nos educan a elaborarlo muy bien. Nos educan a esquivar el afecto reactivo. No nos educan a corporal y psicológica y socialmente, no nos educan a reaccionar, a elaborar la experiencia del afecto reactivo. Se nos enseña a esquivarlo, a evadirlo, a neutralizarlo, a ignorarlo, a bloquearlo. Entonces, vale la pena activar el afecto reactivo. Eso no quiere decir ni que yo tenga la razón ni que tú tengas la razón. Y lo digo abiertamente, a mí no me interesa tener la razón, a mí me interesa es poner en movimiento. Y ese poner en movimiento implica evitar la incógnita, implica evitar la duda. Pero fíjate que es una duda muy diferente. No es una duda sobre cómo vas a resolver tu gesto. Es una duda mucho más interesante a mi modo de ver. Y ahí sí es mi punto de vista. Es una duda sobre la pertinencia de aquello que tú haces. Y hay una frase que me parece muy importante y la quería decir al final. Una pandemia, la violencia de Estado que vivimos, los feminicidios y los transfeminicidios, la quema del Amazonas, el asesinato sistemático a los pueblos originarios, la violencia en los hogares, la violencia laboral normalizada, nos exigen ser cada vez más desesperadamente pertinentes. Ya no podemos... Ya, pero ahí viene para mí una cosa importante de pertinencia, porque hay una cosa de hacerte cargo de, que también empieza a ser condicionada por un montón y muy prontamente. Claro. O sea, es tan rápido que todo se vuelve muy prontamente hacerte cargo de una cosa establecida. Entonces, la lucha por alguna causa, la lucha por algo de la vida, de lo vivo, se hace difícil. Entonces, me pregunto, ¿cómo te comprometes a una lucha y hasta dónde? Porque empieza muy pronto a establecerse, a solidificarse en paradigmas que personalmente muy fácil me deslizo, o sea, no. Entonces ya no sé por qué luchar, ¿no? Ya no sé cuándo cuido la vida, cuándo condiciono la vida. Es jodido. Pero creo que ahí hay una cosa muy productiva en nuestra conversación, Camila, porque yo no pienso que es una lucha. Yo no digo sumarme a una lucha. Yo nunca dije súmense en una lucha. Yo lo que dije es súmense a lo que les toca. Y eso es muy diferente.
súmense en los que les toca. Si te toca tu maternidad, súmate a tu maternidad. Y eso no necesariamente es una lucha. ¿Sí me entiendes? Aquello que nos toca, o sea, lo que nos toca, nos toca. Lo que nos toca, nos toca. O sea, aquello que nuestro cuerpo logra ser aprehensible, logra sentir, está asumiendo, está construyendo una implicación. Y eso es contradictorio, porque hay implicaciones que uno no es capaz de asumir, que uno no puede hacerse cargo de esa implicación, aunque la sienta. Y eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte, muy, muy fuerte. Eso no quiere decir que uno no sienta, por ejemplo, problema de amigos. Uno se siente implicado en el problema con los amigos, pero a veces no es prudente que uno se meta ahí. Y ahí, fíjate, hacerse cargo de lo que nos toca implica éticas mucho más complicadas que la buena voluntad. Implica, y esas éticas son tus éticas. Yo no te puedo decir cuáles son esas éticas. Tú tienes tus éticas, cada uno de ustedes tiene sus éticas. Trabajen desde sus éticas. Y lo dije en la presentación. Conózcanse como cuerpo. Y aquello que nos podemos hacer cargo es aquello que nuestro cuerpo puede tramitar. Si nuestro cuerpo no lo puede tramitar, es mejor, y lo vamos a ver con un modelo de Joan Tronto hacia el final de la sesión el sábado, si nuestro cuerpo no lo puede tramitar, tal vez no soy la persona adecuada para participar de ese movimiento. Sí, y la pregunta que tenía para ti, que es una pregunta para mí y que no está resuelta, en esta conferencia con Sueli Ronick, era la vacuna en este tiempo de pandemia como una resistencia reactiva, como una acción reactiva, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo pensaba en esta extinción del humano siendo parte de la naturaleza, ¿no? Que no hay tal para mí y que quizás la medicina y toda su evolución también ha marcado progresos naturales de resistencia a todo. Es decir, todas las tantas en la humanidad que se han resistido de maneras inteligentes desde también la medicina, que por mucho que el campo capitalista... Creo que tenemos problemas con la conexión de Camila. Sí, se congeló justo. Justo en el momento. Bueno. Humanos. Ahí está. Ahí. Te has congelado, Cami. El virus. Cami, te has congelado grave. Cami. Ya. Hola, ahora sí. No logré escuchar. No sé qué se me ha escuchado, pero a veces pienso que esta reacción de vacuna, de las vacunas, ¿sí se me escucha? Sí, sí, sí. Ya, de las vacunas, tampoco es no natural. O sea, quiero decir que nuestra inteligencia, nuestras capacidades también invierten en un espacio cognitivo y de evolución que es natural. Es decir, hemos encontrado también inteligentemente lugares para la vacuna. Entonces, yo no lo tengo resuelto, pero es una pregunta latente, porque si nos viniese el virus y lo resistimos, nos mata, punto. Si nos viniese la peste bubónica hace, no sé, cientos de años, también nos hubiera matado, pero hemos encontrado medios desde la medicina para resistir. Entonces, esta vacuna también me pregunto, porque no me quiero vacunar, pero me pregunto si es también una manera inteligente de nuestra especie para amoldarnos, para resistir, porque vamos a ver, nos puede matar, más allá de la neurosis colectiva, que descartada, digamos, también nos puede matar. Entonces, es una pregunta que tengo desde esa charla de Sueli Ronick, que admiro, que todos admiramos, en decir, sí, la vacuna es una reacción reactiva, punto. No, quizás no creo, quizás es una reacción
inteligente de nuestra especie, una evolución de nuestra especie que también permite la perseverancia de la vida, como ella misma dice. No sé qué piensas. Bueno, de vacuna vamos a hablar mañana. Mañana, Bueno. mañana directamente vamos a hablar de la vacuna. Solo te digo muy rápidamente algunas ideas para que queden aquí en la discusión. Yo ya he sido vacunado, yo quería ser vacunado, fui vacunado. Y eso habla de una manera en la cual se administra quién vive y quién muere. Mi problema no es tanto la biotecnología de la vacuna, porque esa biotecnología no apareció ahorita. Esa biotecnología tiene una historia muy larga, muy larga, que ahorita se manifiesta en este tipo de articulación bioquímica singular que a muchos de nosotros nos supera la comprensión, ciertamente. Yo he intentado comprender qué fue lo que me inyectaron y he llegado a la conclusión de no entiendo. No entiendo. He leído papers, me he trasnochado tratando de entender qué me inyectaron. Yo quería ser inyectado, fui inyectado y quería encargarme de mi inyección y no entiendo. Ok, eso es un problema. Creo que eso es un problema. Por el otro lado, esa tecnología no llegó a pasado mañana, no pasado ayer. Se ha ido construyendo. El problema es la comprensión en relación a ese artefacto cyborg, como lo llamaría Donna Haraway, igual que la computadora. La computadora es un artefacto cyborg, igual que la escritura. La escritura es cyborg, es un artefacto cyborg, es una tecné que está aquí para organizar cuerpos. El problema más urgente, sí es urgente saber que en bioquímicas se nos produce como cuerpo, pero esas bioquímicas tienen otros problemas más urgentes que ese urgente. Y es quién decide quién puede vivir y quién puede morir. Eso es más grave que si no nos vacunamos. Y entonces mi postura, para polemizar un poquito, pero permíteme mañana retomar este punto de vista, yo siento que es nuestra obligación ser vacunados. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no es solamente el límite de mi mano. Mi cuerpo es el límite de mi imagen a través del Zoom. ¿Sí? Mi cuerpo también es el límite de las energías, el límite de las exhalaciones, el límite de los sudores, el límite de las inhalaciones que mi cuerpo hace. Y ese límite se ensambla con los límites de otros cuerpos y así les afecta. Entonces yo podré no querer, pero mi cuerpo no es solo mío. Mi cuerpo hace parte de esos cuerpos con los que se ensambla y mi cuerpo hace parte de una serie de otras entidades simpoyéticas, pensaría Lynn Margulis y Donna Haraway y otros, y sobre todo Gilbert, el biólogo Gilbert. Nuestro cuerpo es un conjunto de especies, un conjunto de entidades que se ensamblan con otro conjunto de entidades que pasan incluso encima de mi voluntad. Yo podré no quererme vacunar, pero esa voluntad de esas vidas se ensamblan con otras vidas, se ensamblan con otros cuerpos y generan consecuencias que mi voluntad no logra gobernar. Entonces, si entiendo modestamente que mi cuerpo es mucho más que mi yo, y existe ese artefacto contradictorio que nos permite zanjar una experiencia de vida, pues yo sí me vacuno. Yo sí me vacuno, no por mí, sino por las afectaciones que mi cuerpo puede hacerle a los demás. Porque aquellos importan. ¿Sí? Pero dejemos esa discusión para mañana, que creo que es muy interesante y vamos a hablar de la vacuna. ¿Qué más, chicas, chicos? Ya se nos está yendo un poco el tiempo, pero quedamos David, unos... brevemente un comentario. Elizabeth, por favor. Sí, bueno, me gustó mucho tu presentación y una de las cosas con las que yo me quedaría y que creo que ordena mucho esta idea de la generación de una nueva ética, de una ética pertinente. Y eso es una construcción absolutamente personal, ¿no? Sí. Es decir, no se puede imponer, esta es la ética correcta, eso no existe, ¿no? Exacto. Es una construcción personal. Pero Exacto. la base que tú has recalcado, y esa es con la que yo me quedo, es esta noción de interdependencia y esta noción de vulnerabilidad. Yo creo que esos son dos pilares fundamentales para entendernos en el mundo de hoy y entender una contemporaneidad, digamos, para entender la pertinencia, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos a ir. Evidentemente, bueno, seguramente mañana vamos a profundizar, pero esta crisis del COVID es apenas un síntoma
de un planeta que ha sobrepasado los límites de la naturaleza y nos ha ubicado en un dilema que es el mundo frontera, ¿no? En la frontera del despojo. El virus es expresión de eso, no es una cuestión de evolución natural. Ojalá fuera una cuestión de evolución natural de un planeta que no ha sido afectado. Es un planeta que vive bajo un concepto que yo lo recojo mucho, que lo ha desarrollado Jason Moore y María Svamp y muchos otros, que es el antropoceno, ¿no? El antropoceno es la intervención humana en la dinámica natural y estamos viviendo ya un mundo transformado. La naturaleza, si uno lo piensa de verdad, prácticamente no existe. O lo que existe es lo que construimos, es parte del deseo. Entonces, a mí me parece muy pertinente lo que tú planteas como esta nueva ética, este nuevo piso del cual debemos partir justamente pensando en la interdependencia, la vulnerabilidad. Yo creo que hoy como nunca nos sentimos muy vulnerables, somos cuerpos vulnerables y sometidos además a las lógicas del poder, que seguramente mañana podremos profundizar. Muchas gracias, me ha inspirado mucho tu Solamente sumaría, yo muy de acuerdo contigo, yo no les puedo decir a ustedes qué es lo correcto, no me corresponde. Yo puedo charlar, puedo polemizar, puedo estorbar, puedo objetar, pero yo no les puedo decir qué es lo correcto, porque las éticas se construyen en situación. Se construyen desde negociando puntos de vista. Es personal, y aquí es como tú me planteas, Elizabeth, es personal. Pero yo entiendo personal como un momento de interrelaciones. Cuando uno se da cuenta que está ensamblado con vitalidades sociales, con vitalidades bioquímicas, con vitalidades naturales, con vitalidades geológicas, con vitalidades espirituales, con vitalidades anímicas, que son mucho más complejas que yo y en mi propio entendimiento del mundo. Entonces, ¿cómo les pongo atención? Y dejo de preguntarme que mi creación es un asunto acerca de mí mismo, acerca de mi propia preocupación, ¿sí? Y la intuición y nuestro cuerpo lo sabe, nuestro cuerpo sabe. Además, la vulnerabilidad, por otro lado, sí, estamos todos y todos siendo vulnerables, pero no somos invulnerables de las mismas circunstancias. Yo puedo decir, y esto es muy difícil decirlo, que esto va a ser público, pero hay que decirlo, yo viví una buena pandemia. Y eso es lo único que estoy diciendo, es que soy una persona llena de privilegios. Eso es lo que estoy diciendo cuando digo que viví una buena pandemia. Estuve refugiado, tuve comida, hasta hice ejercicio, me preocupé de mis problemas personales, aprendí, leí, trabajé, tuve seguridad social, me vacunaron. Si me enfermé, la logré librar. Hubo días donde me sentí la chingada, obvio. Que hay cosas que todavía tengo que elaborar, obvio. Pero eso no quiere decir que mi misma familia, mis congéneres, mis amigas, ¿ya?, hayan tenido experiencias de vulnerabilidad como la que yo estoy narrando. Entonces yo no puedo imponer mi punto de vista. Vulnerabilidad no es solamente hablar de aquello que me fragiliza, es dar cuenta que aquello que me fragiliza es muchísimo más complicado que mi punto de vista. Y me tengo que habilitar, me tengo que hacer responsable de entender más allá de mi situación, cómo está pasando esta situación, cómo están viviendo otras vidas. Una vida que a mí me importa mucho y que yo me comprometí con esa vida en la pandemia fue un lago, el lago de Cuitzeo, que queda aquí a 20 minutos de mi casa y que lamentablemente día con día recibe los desechos orgánicos de mi cuerpo. Y sigue haciéndolo. Es un lago que está siendo desecado. Y ese lago sufrió con la pandemia, no le fue bien con la pandemia. Se desecó casi al 30% de lo que era antes de la pandemia. Es que, ¿cómo entiendo esa fragilidad en un lago? Ya no es mi colega, amiga, madre de familia que tiene que trabajar desde casa, criar y educar desde casa. Tengo que entender su punto de vista, pero ¿qué hago con el punto de vista del lago? El lago no me va a hablar. Yo me tengo que habilitar para entender al lago. Y eso quiere decir tomarse seriamente el trabajo interdisciplinar. No es decir que ahorita hago video y luego edito sonido y luego escribo un texto. No. Interdisciplinar es cómo me habilito a entender lo que me confronta. Entonces tengo que saber de biología, tengo que saber de geología, tengo que hablar con pescadores, tengo que entender de secación, tengo que entender manejo de aguas, tengo que entender un montón de cosas que como historiador del arte no tendría por qué saber. Pero tengo que habilitarme en esas cosas para poder entender a Cuitzeo.
Claro, porque yo creo que también, de hecho, se ha abierto un momento en el que tenemos que tener, no sé, tampoco es un imperativo, así porque sí, pero el enfoque interdisciplinar es muy importante. Muy importante. Aprender de los otros conocimientos. Me gustó mucho eso de pensar intercurricularmente, que es que es lo que plantea Donna Haraway, ¿no? No solamente en el sentido de la relación ciencia-naturaleza, sino también en la relación de lo que producimos como seres humanos. Entonces, Exacto. creo que un enfoque interdisciplinar es importante. Bueno, voy a aprovechar de compartirles un artículo que escribí hace un año, justamente sobre la pandemia. De repente puede ser. Por favor, me va a ayudar mucho para pensar contigo para mañana, con Camila y contigo para mañana, porque eso es muy difícil. Situarse es muy difícil. Yo estoy en mi casa en Morelia hablándole a una computadora que está siendo transmitida a diferentes lugares de México y Bolivia. Eso no es situarse, eso es transmitir. Así es. Entonces, escucharles, aprender de ustedes, sigue siendo mi punto de vista y sigue siendo mi sesgo, of course, pero yo hago el esfuerzo de tratar de ponerme en la situación en la que ustedes están para que pensemos juntas, que eso es lo más productivo. O sea, yo no puedo decirles el arte, no puedo decirles, esto es lo que yo pienso de ciertos problemas, écheme su arte encima y vemos y pensémoslo, ¿sí? Entonces, gracias por tu texto, porque me va a ayudar mucho para mañana. No, gracias por recibirlo, más bien. Muchas gracias. ¿Qué más, chicas, chicos? Tenemos unos minutitos, tal vez Hola. una. Dale. Ya. Bueno, tengo 4 cosas que quiero decir, lo voy a hacer súper concreto. Gracias. Y son varias cosas que en realidad como que me han vuelto a surgir, ¿no? Con tu charla. Uno es el término de producción y por si acaso ya todo lo que voy a decir es como que de un lado que yo no sé mucho, ya soy medio, no soy de leer tanto, soy más como de pensar, lo cual, o sea, hace que a veces hablar con disparates, así que perdón si digo algo, o sea, nada que ver. Entonces, la primera cosa es sobre el término de producir, ¿no? Y hablabas de la sociedad productiva y como de producir desde el ser humano y demás, pero y como que deberíamos evitar eso. Sin embargo, creo que, o sea, yo no estoy, tampoco estoy, no sé si tú estabas de acuerdo con la idea de hacer cosas improductivas, pero a lo que yo voy es como que esta palabra de producir, en realidad creo que no podemos escapar de eso, ¿no? Y tal vez lo que yo me propongo, como para mí misma, es no producir desde los términos que propone el capitalismo, porque claro, para el capitalismo producir es un montón de, bueno, generar más capital, ¿no? En cambio, producir para lo que antes habíamos hablado que podría ser el deseo, pero yo le encontré tal vez otro término, entonces producir en pos de eso y no hacer cosas inútiles porque eso me parecería ser como basura, ¿no? En lo cual creo que el mundo es lo que menos necesita. Em, la segunda cosa es que todo este sistema, que esto ya es como, no sé, eh, estas formas de vida que ya vuelven al campo y demás, me parece que de alguna forma, si es que todo este contenido y este saber de alguna forma está como que súper liberado en general, al finalizar el tiempo uno es como que lo dije, que me parecía muy loco, esto que pensé que era así bien, no sé, como que me llamaba mucho, llama a muchas personas también, pero al mismo tiempo me parece que el capitalismo también podría servirse de esto, ¿no? Como de la vuelta al campo, saber un montón de cosas que hacen que el daño del mundo en general se reduzca. Sin embargo, creo que eso puede hacer que no lleguemos a un punto de quiebre y por ende hacia el punto de quiebre donde digas, donde se note realmente, creo que ya estamos llegando, por medio que estamos ahí, pero en un punto donde realmente es una cachetada, pero a cada ser humano, ¿no? No solo a una parte, sino solo a, o sea, como que sea un golpe súper duro para todos, eh, hasta los privilegiados, por decirlo así. Eh, bueno, y que siento que eso, es que me cuesta un poco, ¿no? Pero, Tranquila, estamos en un espacio de confianza, así que lánzalo como sientas. y ya, es que sí, se me va, mi mente
a ver, Balbucea, balbucea. La metodología que se está proponiendo es el balbuceo y por algo es. ya, En este momento lo que necesitas es balbucear, balbucea. ok, tiene razón. Bueno, y la cosa es que a lo que yo pensaba es que al frenar este punto de quiebre, eh, se va a mantener en poder, ¿no? O sea, el capitalismo y se va a alargar, digamos, su, su poder sobre el mundo, o sea, por ende, se va a volver más eterno, o, claro, se va a alargar. Por otro lado, también todo este trabajo de como que sanar la tierra y un montón de cosas, al final, si ha sido por parte de la producción capitalista, eh, debería, o sea, la responsabilidad es básicamente del capitalismo, ¿no? Entonces, ahí veo una vez más que es como que se está derivando a gente que, bueno, sí ha tenido, sí, supongo que sí se ha servido del capitalismo, pero creo que de alguna forma también sería un trabajo no pago, como algo así como una explotación inconsciente, o sea, porque digamos que yo estoy a favor, ¿no? De tener un huerto y todo eso, y de ser súper ecológica y demás, pero al final la responsabilidad por sobre todo, y creo que me parecería, ¿no? Como que se está yendo eh, hacia gente que no, no es la doña de la empresa que contamina, por así decirlo. Ujú, Eh, Se está haciendo cargo otra persona, ¿no? ujú. Ya, y eso. Entonces, pero no sé, para mí, ahora, o sea, lo he pensado mucho y creo que me parece importante llegar a ese punto de quiebre de la cachetada a todos, como para que realmente se vea un cambio, ¿no? Y la cuarta cosa es que, o sea, y esto es, no, o sea, si es que yo, esto es ya súper imaginativo, si yo llegara al punto de quiebre, ¿cuál sería el siguiente paso? Y me imaginaba como la reinserción como del ser humano a la naturaleza, pero no desde algo así todavía sedentario, ¿no? Como sería tal vez tener un huerto, sino algo mucho más nómada, mm, por ahí, y sobre todo no antropocéntrico, Ujú. antropocéntrico. Muy bonito, tu balbuceo es bastante lúcido. No le tengas miedo a tu balbuceo, es bastante lúcido. Además, todo balbuceo vale la pena aunque no sea lúcido. El tuyo lo encontré bastante lúcido porque me hizo conectar algunas ideas que vamos a hablar mañana y pasado. A ver, como Elizabeth también nos dice aquí en el chat, hay que tener mucho cuidado al capitalismo verde. No sé si vieron esta película de Michael Moore acerca de que salió en plena pandemia. Mañana voy a referenciar esa película cuando hablemos de materialización, porque hay como varias producciones cinematográficas que nos quieren enseñar cómo ensalzarnos con el mundo. Y sí tenemos mucho que aprender. Tenemos muchísimo que aprender. Mariela, creo que lo dije bien esta vez. Mariela Richmond, perdón, lo decía de una manera muy clara. Ella tuvo que volver a aprender. Y a mí, yo me hermano con Mariela. Porque si tenemos que volver a aprender y estas películas y estas producciones nos están enseñando a volver a aprender, lo que están insistiendo es a que nos hagamos cargo de nuestros propios cuerpos y lo que alimenta nuestros propios cuerpos y lo que desecha nuestros propios cuerpos. Pero por otro lado, hay otro mecanismo que se llama el capitalismo verde, que además todo lo quiere verde, y lo verde no necesariamente es el color y la vibración de las comuniones prósperas orgánicas. A veces no son verdes, a veces son de otros colores y otros matices, a veces son superáridos y alcalinos, a veces son de otras maneras. Este capitalismo verde lo que tiene es una autoridad moral, nos está proponiendo una autoridad moral y nos está diciendo qué es lo correcto y lo incorrecto. Nos está solucionando la tarea y nos está entregando el camino. Tal vez lo que tendríamos que hacer es cómo participar críticamente de esas propuestas y entender que algunas técnicas que pueda proponer el capitalismo verde pueden ser pertinentes solo si se sitúan y solo si somos capaces de hacernos cargo de sus consecuencias. No van a ser justas, tal vez van a ser necesarias. Y eso es una discusión que podemos seguir teniendo mañana. Ahora, qué hacemos como artistas? Porque pareciese como de qué, entonces nos volvemos políticos, o nos volvemos gestores comunitarios, nos volvemos agroecólogos, nos volvemos activistas de los derechos de las mujeres y de las víctimas. Pues además de todo eso,
hay que volverse artista. Y volverse artista es encargarse de la potencialidad del conjuro. Yo creo que eso es muy importante. Isabel Stengers, en uno de los libros que les compartí, lo dice de una manera que para mí me parece hermosa. Es el arte de las consecuencias. Conjurar tiene la capacidad de producir las imágenes, de producir los relatos, de producir los gestos que permiten hacer aprehensible la complejidad del problema. No va a haber soluciones inmediatas, no va a haber soluciones eficaces del todo, va a haber soluciones contradictorias. El mismo libro de Donna Haraway, que se ha vuelto un libro necesario para nuestro tiempo, quedarse con el problema, lo manifiesta. Lo que seguimos es chambeando el problema. ¿Y nos vamos a pelear y nos vamos a indisponer y vamos a tener días alegres? Sí. ¿Va a haber cosas bonitas que van a pasar? Sí. ¿Va a pasar cosas desastrosas? También. Le seguimos dando. Este círculo de Moebius que planteaba, ese movimiento de Moebius que planteaba Solveig Rolnick, se parece mucho, esa metáfora de Sueli se parece mucho a esa propuesta de Donna. Cada día cortamos, cada día chambeamos, cada día vemos qué onda, cada día habitamos la contradicción, cada día nos hacemos cargo. Eso no quiere decir que el conjuro no permita ser un instrumento, un artefacto, una imagen de memoria y de activación de la experiencia, porque puede seguir energizando el movimiento en esa cinta de Moebius que nos propone a partir de Elijah Clark, Sueli Rolnick. Con respecto a si es útil o inútil, eso que hacemos, yo insisto mucho en que depende del punto de vista. Esta declaratoria contra la instrumentalización del arte, que es una declaratoria de finales de los 90, principios de los 2000, tiene que ver con que los artistas no querían que les pusieran a hacer trabajos que ellos sentían que no les correspondía. Como por ejemplo, evitar la drogadicción, evitar el conflicto armado, evitar el uso de armas, solucionar la violencia de género. Que son cosas que pues no tendría por qué ser del arte. ¿Sí? Pero eso ha cambiado en 22 años, 23 años. La utilidad y la inutilidad tiene que ver es en relación a qué se articula y qué necesita y qué produce y cómo se usa en ese contexto de articulación. El mercado del arte es un territorio de utilidad. Los bienales son un territorio de utilidad. Festival de Aviñón, donde Angélica Lidl presentó su obra, es un territorio de utilidad. Se utiliza para ciertos valores y ciertos principios. Lo que yo les invito es a pensar que hay que intervenir en eso. Queremos nuevos principios, queremos nuevos valores, queremos nuevas prácticas. Hay que intervenir en la normalización de que ciertos usos son posibles y ciertos usos no. Y eso va a ser contradictorio y eso nos va a llevar a meternos en asuntos de política cultural, por supuesto. Pero pues nos toca participar de esa discusión, ¿sí? No sé qué piensan, yo creo que ya toca ir cerrando, que se nos fue la media hora de más que se había pedido. La media hora de pedido, sí. Vamos a ir Hay una cerrando. cosa, perdona, se me olvidó una cosa. Dígame. El sábado vamos a hablar acerca de la efectividad. La efectividad es diferente a la utilidad. Ser efectivo es una discusión, a mi modo de ver, completamente diferente a la de la utilidad artística. Y voy a citar a uno de los legados más importantes del teatro inglés, Busker Shaw, y la manera en que él propone las propuestas de efectividad. Las artes pueden ser efectivas, pueden serlo, y pueden ser útiles, pueden serlo. Depende el sentido, la dirección, la orientación, los compromisos, las consecuencias y las manipulaciones. Si eso se soluciona, podemos ser efectivos. Pero bueno, lo dejo ahí como duda para el sábado. Perdón. Súper. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todas, a todos. Continuamos mañana entonces. Seguramente han quedado muchas cosas. Pues los invitamos también como a bajar estos pensamientos, estos balbuceos, y en caso fuera y es posible, a escribirlos o a grabarlos en audios y pues nada, o a soñarse también. A ver ahí por ese lado también qué ocurre. Y nos vemos el día de mañana. Gracias. Muchas gracias, David. Chao. Adiós, gracias, que descansen.